Hola, mi nombre es Luis Marañón y hoy voy a hablar sobre un hecho histórico muy importante conocido como el incidente de la tajada de Sandía. Este incidente ocurrió el 15 de abril de 1856 en la ciudad de Panamá. Aunque a simple vista parece un conflicto pequeño, en realidad este evento marcó un antes y un después en la historia del Istmo, ya que es considerado como la primera intervención armada de los Estados Unidos en Panamá. Ahora, para entender la importancia de este hecho, primero debemos conocer el contexto en el que ocurrió. A mediados del siglo XIX, Panamá no era un país independiente como lo es hoy, sino que formaba parte de la Nueva Granada, lo que hoy conocemos como Colombia. En ese tiempo Panamá tenía un valor estratégico enorme. Todavía lo seguimos teniendo, pero en ese momento, en ese siglo, era porque Panamá poseía la ruta más rápida para cruzar de un océano a otro. Esto se volvió aún más importante con la fiebre del oro en California, que comenzó en 1848. Cuando miles de personas, especialmente estadounidenses, viajaban desde la costa de Estados Unidos hasta California, y una de las rutas más rápidas era atravesar el Istmo de Panamá. Además, en 1855 se inauguró el ferrocarril transísmico, lo que facilitó aún más el tránsito de personas y mercancías. Todo esto provocó una gran presencia de extranjeros, principalmente estadounidenses, lo que generó tensiones con la población local debido a las diferencias culturales, económicas y sociales. Ahora veamos cómo inició este conflicto. Este incidente comenzó de manera aparentemente insignificante. Sí, insignificante, porque si decimos que por una sandía se formó semejante trifulca, es algo ilógico, ¿no? Pero fíjense cómo ocurrió esto. Un ciudadano estadounidense llamado Jack Oliver tomó una tajada de sandía de un vendedor llamado José Manuel Luna, pero se negó a pagar los 5 centavos que costaba. Este acto generó una discusión que rápidamente se intensificó. No era solo por el dinero, sino el respeto y la tensión acumulada entre locales y extranjeros. Ustedes se imaginan la tensión que ya había entre panameños y extranjeros, y ahora esta situación, ¿verdad? Esto escaló cuando los estadounidenses se involucraron, y luego también los panameños comenzaron a defender al vendedor. En cuestión de minutos, la discusión se convirtió en un enfrentamiento violento donde hubo disparos, disturbios en las calles y un caos total en la ciudad. Y el resultado fue trágico. Murieron alrededor de 16 estadounidenses y varios panameños, además de numerosos heridos y daños materiales. Este enfrentamiento generó una discusión rápida que escaló a más violencia. Dice, esto se produjo entre panameños y estadounidenses, donde hubo disparos, disturbios y un caos completo en la ciudad de Panamá. Qué difícil habría sido ese momento. Ahora veamos qué consecuencias ocurrieron. Este hecho marcó consecuencias que fueron muy importantes para el futuro de Panamá. Primero, Estados Unidos responsabilizó a la Nueva Granada por lo ocurrido y exigió una indemnización económica por los daños causados a sus ciudadanos. Segundo, este evento sirvió como justificación para aumentar la presencia militar estadounidense en el Istmo. Y tercero, se reforzó la aplicación del Tratado Mallarino-Bilbao, firmado en 1846. Este tratado establecía que Estados Unidos podría intervenir en el Istmo para garantizar el libre tránsito, lo que en la práctica abrió la puerta a múltiples intervenciones en el futuro. Es decir, este incidente no solamente fue un hecho aislado, sino que fue el inicio de una relación desigual entre términos de poder.
Ahora surge la pregunta más importante. ¿Realmente los estadounidenses solo querían aplicar el artículo 35 del tratado? Desde mi punto de vista, la respuesta es no completamente. Aunque el tratado les daba un marco legal para intervenir, también es evidente que Estados Unidos tenía intereses estratégicos mucho más grandes. Panamá era la clave para el comercio mundial, para el transporte y para la conexión entre océanos. Además, la creciente presencia de estadounidenses en el istmo mostraba que no solo estaban de paso, sino que también estaban estableciendo su influencia en la región. Y claro, Panamá como para en ese momento ser un puente de conexión, encajaba perfectamente en lo que se estaba buscando. Por eso este incidente puede verse como una excusa o una oportunidad para consolidar ese control. En conclusión, el incidente de la tajada de la sandía fue mucho más que una simple pelea por una fruta. Representó un choque cultural entre locales y extranjeros, el inicio de intervenciones estadounidenses en Panamá y un precedente importante en la historia de la soberanía del país. Este hecho nos enseña que incluso los conflictos pequeños pueden tener grandes consecuencias cuando existen tensiones acumuladas e intereses políticos y económicos por detrás. Muchísimas gracias por su atención.